es abogado y aparte analista. Mauro, bienvenido, gracias por estar. ¿Qué tal? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Recién nos preguntamos nosotros, ¿cómo puede ser que el gobierno se encorsetó o es víctima de su propio discurso? Sí, eso, digamos, es muy clara la explicación. Digamos, la Argentina se divide en dos economías. No tenemos la economía real y la economía ficticia, o la economía del FMI y la economía virtual. Y este gobierno desde un inicio trabajó solamente esa economía, digamos, trabajó solamente la cuestión del mercado financiero, la financiera, el tema de los bonos, intereses, préstamos. Y lo que vos necesitás para cubrir justamente las obligaciones y los intereses que te generan determinados préstamos es que la economía real actúe. Digamos, que haya desarrollo productivo, que haya ingreso de divisas, que haya exportación. Digamos, si uno no tiene en cuenta esa parte, después no puede cumplir con las obligaciones que asume en la otra parte de la economía. Y esa es lo que hoy detona el incumplimiento y este default selectivo que se menciona a nivel internacional que estamos viendo en Argentina. Ahora cambió, ahora se llama default restringido. Exactamente. Va cambiando. Le fueron cambiando la variable y el nombre y el concepto, pero a los fines es justamente una modificación en la agenda de pagos que lo que te evidencia es la falta de capital para poder cumplir con las obligaciones. Es como el reperfilamiento. Son palabras raras que quieren tapar una historia que... Ahora yo me pregunto, políticamente, ¿no? Porque el gobierno tiene una área económica que es muy neoliberal, liberal, como quieran llamarlo, ortodoxa, pero una política que por lo menos tiene que oler un poco la realidad. Porque me parece el laburo del político es oler la realidad, mirarla. Bueno, ahí está también la orientación política. Uno cuando hace política, no todo puede ser prioridad. Cuando la prioridad es los intereses financieros y los mercados, la prioridad no puede ser el desarrollo del empleo y de la producción. Entonces, ahí es donde falla también. Entonces, la consecuencia de eso es lo que estamos viviendo ahora. Pero la cuestión es política. La política dirigiendo la economía hacia un sendero que nos está llevando a lo que planteabas al inicio, a estar en un gran cerrojo y no tener una salida, por lo menos al corto y al mediano plazo. No, pero aparte es encerrarte con tus propias medidas. Y ahora yo sostengo que es por nunca haber entendido lo que son las políticas públicas. Bueno, y hay casos muy concretos, porque hoy lo que está pasando es que vemos medidas aisladas sin búsqueda de consenso, y eso hoy es muy delicado. Por ejemplo, la reducción del IVA, ingresos brutos. ¿Cómo afecta eso a la coparticipación? Los 6.000 millones de pesos que va a perder la provincia de Buenos Aires de acá a diciembre. Eso en un municipio equivale, en un municipio del conurbano, a entre 20 y 30 millones de pesos de acá a diciembre. Lo parte. Lo parte lo que es la coparticipación de los municipios en sí. Digamos, en una situación de crisis, que necesitamos contención social, necesitamos municipios preparados para poder cumplir con determinadas demandas, digamos, estamos justamente complicando el tablero. Entonces, esas medidas deben ser tomadas con las consultas respectivas, gobernadores, intendentes, y después salir a plantearlas. Pues fíjate que también hay pasa algo muy loco en esta Argentina loca, ¿no? Que hoy tenés una oposición que no tiene lugar donde debatir, porque tenés un candidato, tenés candidatos, un Congreso cerrado, el gobierno pretende cogobernar con la oposición en estas medidas, que son totalmente complejas, pero no tenés un ámbito de debate de la oposición, o sea, has encorsetado también en la oposición. Sí, y cuando la oposición dice algo, es responsable de la catástrofe económica. Se cae una bicicleta y la culpa es de Alberto Fernández, de Exactamente, no te permiten el debate, no te permiten opinar públicamente, no te permiten hacer análisis, y encima quieren que se pague el costo político de una gestión que tiene que terminar el 10 de diciembre. Ahora, Mauro, el resultado de las PASO precipitó toda esta situación. Digo, si la diferencia hubiese sido de entre... 5 puntos. Sí, 3 y 5 puntos. ¿La realidad hoy sería otra? No, no sería otra. Primero porque esta situación se inicia en el 2016 cuando adquiere la deuda. Y cuando uno hace el cronograma de pago justamente de evolución de la deuda, del FMI y también de lo que son los bonos. Digamos, una situación que se tendría que haber previsto hace 2 años, no después de una elección como las PASO. Cuando hay previsión, no hay costos. Digamos, la falta de previsión, que hoy lo que lleva es justamente a mover la agenda de pagos, genera un mayor costo para Argentina. Podemos tener unos intereses del 20% anual en lo que son deuda en dólares, que se va a ver la consecuencia de unos 6 meses. Es decir, esto no es algo que surgió después de una elección. Esto es algo que ya... Pero se empeoró. Lo plantean en términos de dólar. Puede ser que la confianza haya tenido un descenso por la elección. Eso es verdad. La confianza en el mercado actúa sobre eso. Pero bueno, son las reglas de juego de la democracia también. Puede ser que se haya precipitado. Yo sinceramente creo que no. Creo que la agenda no se iba a poder respetar y creo que esta medida iba a pasar, pase lo que pase. Porque acá hay una cuestión también de liquidez del Estado. Y esa liquidez, digamos, no se terminó en 3 días por la elección. No es que el Banco Central después del domingo, en 2 días, desembolsó el dinero necesario para cubrir las obligaciones que tenía el Estado Nacional. No, eso no puede pasar en 2 días. Entonces, había ya justamente una contención que se estaba dando de forma intencionada para evitar llegar a un explote previo a las elecciones. Ahora, Mauro, la realidad también es que el lunes después de las PASO, digamos, el Estado se comportó muy mal con los ciudadanos.
Porque ¿cómo puede ser que el lunes antes de la apertura de los bancos ya estaba en 51 pesos el dólar? Bueno, sí. Y el presidente enojado dijo, no saben el daño que les puede hacer. Claro, bueno, ahí tenés una reacción totalmente poco prudente. Irresponsable, imprudente, hacia la política, hacia la economía, hacia los ciudadanos. Y también tenés información falsa que se venía barajando semanas anteriores. El viernes mismo. Exactamente. Con la encuesta trucha. Exactamente. Y eso tuvo un costo también, ¿no? Cuando uno plantea números que son poco creíbles y después... Truchos. Y después se ve la mentira. Digamos la verdad, son truchos, eran truchos. 2 puntos de diferencia a favor de Macri, era todo trucho. Exactamente. No sé para qué lo hicieron, cuál es el objetivo, porque a la larga la verdad te sale. Eso es lo que pasa. Y la verdad fue el domingo, entonces la credibilidad se va por el piso y es con razón. Ahora, esta crisis de confianza, digamos, sin una oposición que sea candidato. O sea, vos tenés candidato, no tenés un presidente electo, un congreso cerrado. ¿Cómo recuperás una confianza cuando ya la sociedad evidentemente no confía? Y es muy difícil. Yo creo que habría que convocar a los sectores de una forma totalmente urgente, y a todos los sectores, pero hay que escucharlos a los sectores. Y lo que decíamos también hace un rato, digamos, hay que tener justamente mucha prudencia antes de anunciar algo. No hay que hacer anuncios en términos unilaterales. Pero fíjate una cosa que, disculpa que te interrumpa, ¿no? Pero escuchar no es hacer cómplice. Acá la idea es hacer cómplice de la oposición de estas medidas, que si te salen mal, ya tenés el responsable. Exactamente. Hoy se está buscando el chivo expiatorio para diciembre, y eso también es un error. Hoy lo que se tiene que intentar es mostrar prudencia y responsabilidad, que es lo que no estamos viendo por ahora. Vos fíjate, si estas medidas van al Congreso, no al Parlamento, vamos a poner que el DNU vaya al Congreso, que está cerrado, así que va a haber que llamar y convocar, va a llevar una semana. Si la oposición lo aprueba, es responsable, y si no, también. Exactamente. ¿La van a hacer cargo? Sí, y encima una discusión difícil de llevar a cabo desde el Ejecutivo, porque tampoco se la tuvo en cuenta a la oposición y al Congreso en general cuando se tomó la duda del FMI. Por ejemplo. Entonces, hoy cambiar un poco las reglas del juego también va a ser dificultoso para convencer a los legisladores de que acompañen una medida que es posterior a la inicial, que es la que genera la consecuencia. Pues fíjate que hoy se está hablando mucho, lo dijo Cobos, ¿no? Del control de cambios, que sea una medida que ideológicamente iría en contra de la ideología de este gobierno. Sí, y por ejemplo, lo que fue la regulación del Banco Central con el resto de los bancos para que no puedan, lo que estábamos charlando recién, es una forma indirecta de control de cambio. Digamos, están todavía trabajando medidas de forma indirecta para no llegar a la medida directa, que puede ser un control directo sobre el cambio de divisa para vacaciones o para cualquier cuestión que la gente necesite o para ahorro. Gracias, muchas gracias, Mauro. Gracias.